batería es una pieza muy importante de los coches, porque si falla te deja tirado donde pille. Las baterías suelen durar unos 4 o 5 años. Cuando se arranca el coche, el motor mueve el alternador, que es esta pieza de aquí. A ver si se ve bien. Esta. Y esto lo mueve a través de una correa que es esa de ahí. Este alternador lo que hace es dar corriente a la batería, entonces va cargando mientras está el coche encendido, la batería siempre se va cargando. La correa esta de aquí, es importante que esté en buen estado, porque a mí me llevaron en otro coche y se rompió sin avisar. Íbamos tan tranquilos y se partió. Entonces también te deja tirado porque se queda sin cargar la batería y al final todas las luces y eso va con la batería y bueno, que te deja tirado. Con esto lo que quiero decir que el coche mientras está funcionando va cargando la batería, así que no haría falta cargarla. Pero yo cada año la saco, la cargo y se tira un buen rato cargando. Entonces bueno, a mí la verdad que me va muy bien, la batería lleva conmigo 4 años, la puse nueva y de momento funciona perfecta. Yo os recomiendo una pieza de estas porque esto va enchufado en el mechero del coche, es muy fácil, pum, se mete, y esto es un voltímetro y esto te indica cómo está la batería al momento. Aparte este tiene termómetro, que es el sensor este de aquí, que lo suyo es ponerlo separado del enchufe, porque esto siempre se calienta un poco para que no dé una temperatura falsa. Pues así separado, así que esté un poco lejos y ya está. Hay un montón de marcas, hay diferentes modelos. Yo por ejemplo tenía este en otro coche y ahora llevo montado este. Y este te indica la temperatura interior, el voltímetro, tiene carga USB, tiene 2 USB y te indica el amperaje para saber cómo está cargando esto. Ahora voy al coche y os lo enseño. Casi todos los Serie 1 tienen el mechero aquí, entonces se conecta esto aquí y mientras vas conduciendo lo vas viendo, que sería lo suyo. Yo aquí no tengo el mechero, pero tengo un hueco y yo tengo el mechero aquí. Yo ahora lo enchufo y ahora arranco el coche. Como veis tiene 12 porque acaba de arrancar el coche y ahora el coche va cargando la batería hasta llegar a los 13,9, 14. Y arriba marca la temperatura. Va bajando porque ha estado esto en el sol, lo tenía aquí en el asiento y bueno, se ha quedado esto un poco achicharrado. Y el otro es igual. Este tiene el voltímetro aquí, la temperatura aquí, voltaje de carga del USB y los amperios de carga del USB. Para la batería recomiendo esta herramienta. Esto es un cepillo que es circular y esto limpia los polos. Esto lo que hace, por ejemplo, hay baterías que tienen corrosión o algo, esto lo deja muy bien. Se pone y se gira. Y luego aparte tiene esto, esta herramienta se abre y tiene otro cepillo que es para limpiar lo mismo de la batería, pero el cable donde se enchufa en la batería, pues esto se pone así y se limpia. Si no tenéis esto podéis utilizar un típico cepillo normal, pero bueno, esta herramienta es muy práctica. Si la batería está un poco gastada se puede recargar. Si la batería ya ha llegado a su límite de vida ya no se puede hacer nada y simplemente hay que reemplazarla. Entonces yo tengo 2 cargadores, uno es este, que ahora lo explicaré, y el otro es este, un poco más antiguo. Es muy importante de que el cargador sea compatible con tu batería, porque hay baterías de plomo y hay baterías de otro tipo de material. Entonces eso es algo muy importante. Y siempre que carguéis una batería con las medidas de seguridad, gafas y guantes. Esto primero hay que conectar las pinzas a la batería. El rojo siempre es positivo y el negro negativo. Esto en la batería también te viene marcado. Viene el positivo, el negativo y se conectan las pinzas en los polos. Luego se conecta a la corriente. Una vez que está conectado a la corriente, con el botón de modo puedes elegir 6 voltios, moto, coche o por si vives en un clima muy frío y quieres dejar la batería conectada a la corriente para que no se descargue. Y aquí abajo te indica si está apagado, si está cargando, si está llena o si la batería tiene algún fallo. Para quitarlo lo mismo pero al revés. Primero se desconecta de la corriente y luego se desconecta de las pinzas. Importante que las pinzas no se toquen entre ellas. Este cargador va muy bien y es muy simple de utilizar y cómodo porque simplemente metes si es de moto o de coche y ya está y te lo carga, pero si la batería está muy descargada no consigue cargarlo. Entonces yo tengo otro más antiguo
que es este de aquí, que tiene como más de 20 años y funciona muy bien. Y este no tiene ni botón ni nada, es más simple. Igual, el rojo positivo y el negro negativo. Y ya está, se mueve la aguja, te dice a cuántos amperios está cargando y cuando llega a 0 ya está cargada. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es quitar la bandeja y tumbar los asientos. Así que la bandeja esta por aquí se levanta y se saca. Y esto igual, también se pone por ahí dentro y ya está, ya estaría la bandeja fuera y ya podemos trabajar mejor. Como veis, yo tengo una batería normal y corriente de tamaño, pero hay algunas baterías que son más grandes que van ahí y otras más grandes aún que van ahí. Esto varía si tenéis Start-Stop. Si tenéis Start-Stop llevaréis otro tipo de batería. Así que primero hay que quitar este soporte de aquí. Y lo que hay que hacer ahora es coger el coche y cerrarlo, porque cuando se desconecte la batería ya no hay cierre centralizado. Ahora lo que voy a quitar es este soporte de aquí. Este es el que aguanta la batería, porque la batería, esto es un refuerzo, la barra esta de aquí, pero la batería sigue cogida al coche. Y ahora voy a quitar el negativo y el positivo. Ya estaría el coche sin corriente. Y ahora el positivo tiene aquí una tapita que hay que quitarla. ¿Veis? Y para sacar todo esto, esto va cogido así. Entonces hay que apretar aquí y tirar de aquí. Y lo mismo en este lado. Y ahora voy a quitar ese cable de ahí. Lo dejamos por aquí en un lado. Y este es el tubo para los gases de la batería. Así que este tubo se quita. Casi todas tienen un asa. Y la batería, importante nunca inclinarla ni nada, siempre dejarla recta. Esto pesa un poco, así que ahora lo quito y os la enseño. Y aquí tenéis mi batería, la marca y el modelo y las medidas de seguridad. Muy importante siempre dejarla recta y si se carga en un lugar ventilado. Y aquí detrás tiene el manual con diferentes idiomas de la batería. Y aquí tenéis el hueco de la batería que está lleno de hojas y de tornillos, que estos tornillos los dejé yo en el maletero y parece que se han caído todos por aquí y han acabado aquí. Así que ahora lo limpiaré todo y dejaré esto limpio y ya está. Entonces, como he cerrado el coche antes de quitar la batería, ahora cuando cierre el maletero el coche se queda cerrado. Y ahora con el coche cerrado ya puedo llevar la batería a casa y cargarla. El coche ahora no tiene batería, así que si le doy al mando no abre. Entonces aquí detrás hay un botón, este de aquí se aprieta y sale una llave. Y con esta se puede abrir la puerta del conductor. ¿Vale? Y ya está abierto. Y una vez dentro, la trasera no se puede abrir. Así que hay que llegar hasta dentro del maletero. Por eso he dicho de quitar los asientos y todo esto, y hay que abrirlo por dentro. Y aquí dentro del maletero, como hace mucho calor y sería muy incómodo trabajar, ahí hay una tapita. Esta tapita se quita, se tira y se da un golpe hacia atrás. Y ya estaría abierto. Cuando arrancas el coche, como has quitado la batería, se te quita la hora. Así que lo que hay que hacer es la palanquita esta de aquí, se le da hacia abajo o hacia arriba hasta que encuentras la hora, ahí. Luego le das al botón de BC y ya está, ahí pones la hora.
1309. Y ya está, ya estaría la hora puesta. Y como has visto, esto de cambiar la batería es algo muy fácil. Así que ya sabes, dale un buen me gusta, compártelo para que la gente no se quede sin batería, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.